A nombre de Pacífico Seguros quiero darles la bienvenida a este evento. Quiero saludar a los representantes de Pacífico Seguros, a los representantes del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú y a nuestros clientes del Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo que hoy nos acompañan. En el Perú, desde que se promulgó la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo en el año 2011, la gestión preventiva y reactiva de las organizaciones han tomado mayor importancia o enfocado sus recursos a reducir o evitar aquellos eventos que generan un efecto inmediato tanto en los colaboradores como en sus operaciones. En resumen, han dado mayor importancia a los accidentes de trabajo. La razón de ello es parte, en cierta medida, generan un impacto más sensible en la propia organización, en la opinión pública, en los clientes, en los entes reguladores y otros. En Pacífico Seguros buscamos promover la cultura de prevención en seguridad y salud en el trabajo. Es por ello que junto con el Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, sumando los esfuerzos y con su experiencia, hemos desarrollado nuestras mesas de diálogo. Y hoy estamos lanzando nuestra primera mesa de diálogo denominada Coyuntura actual del diagnóstico, registro y notificación de enfermedades profesionales. Quiero invitar a la doctora Mónica Puertas Vázquez, directora académica del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, para que nos brinde las palabras de inicio. Aplausos. Gracias. Muchas gracias, Jorge. Bueno, como comentó Jorge, yo soy Mónica Puertas, soy directora académica del Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Trabajo en el instituto más de 25 años y en nombre de la institución quiero darles la más cordial bienvenida a esta, la primera mesa de diálogo, Coyuntura actual de diagnóstico, registro y notificación de enfermedades profesionales. El Instituto para la Calidad, para quienes no lo saben, es una unidad dentro de la Universidad Católica que se encarga de promover la cultura de calidad y básicamente a través de servicios de capacitación, consultoría, auditoría en general. Pero uno de sus principales pilares, digámoslo así, son promover los sistemas de gestión en distintos ámbitos. Hablemos del tema de calidad, del tema de ambiente, del tema de seguridad y salud ocupacional, entre otros. Y es por ello que es parte de nuestra labor el poder fomentar el desarrollo de las instituciones y de las organizaciones a través de este tipo de servicios. Quiero agradecer realmente a Pacífico Seguros por la confianza brindada al Instituto para la Calidad para poder ayudarlos y darles soporte en la actividad que ellos están realizando el día de hoy, que es una labor tan importante como es difundir y promover la prevención, ¿verdad? Y el desarrollo de los sistemas de gestión relacionados a lo que es seguridad y salud ocupacional. Además, queremos de esta manera dar el soporte a ese rol promotor que ha comentado Jorge, ¿verdad?, de promover esos sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Estoy segura de que esta mesa del día de hoy y los diálogos que se van a generar y las intervenciones que ustedes van a tener van a ser de provecho no solo para ustedes, sino también para las instituciones a las que representan. Y es por eso importante que dediquemos este tipo de actividades a ver o prevenir, ¿verdad?, algunos de los recursos que solemos olvidar, que son justamente el recurso más importante que tenemos las instituciones, que somos nosotros, las personas, porque básicamente eso es lo que queremos trabajar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulo, deseo éxitos en esta mesa y en todos los eventos que Pacífico Seguros está preparando para ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. Ahora quiero dar pase, invitar a nuestro gerente de seguros colectivos, AFP y desgravamen, Ángel Armijo, para que también nos dé la palabra de bienvenida por parte de Pacífico Seguros. Aplausos. Buenas tardes con todos. Como Pacífico hemos estado todos estos años tratando de desarrollar la cultura de seguridad y salud en el trabajo. Siempre como área o como gerencia tratamos de buscar dónde están las principales problemáticas, de forma tal de dedicar los esfuerzos para tratar de combatir las cosas que evidentemente se manejan de una manera incorrecta
en los distintos ambientes de trabajo. Como parte de eso, bueno, aparte de las capacitaciones, talleres que como Pacífico ofrecemos a nuestros clientes, también lo que hemos querido desarrollar este año son estas mesas, que justamente lo que intentan ser foros donde, ya sea porque vienen personas especializadas o porque las mismas empresas envían personas que están justamente dedicadas a esto, desarrollar o aumentar la cultura de seguridad y salud del trabajo, básicamente con el objetivo de cuidar el principal recurso que tenemos nosotros, tal como mencionó, son los trabajadores, las personas que laboran en las empresas. Y para eso, bueno, hemos desarrollado distintas formas de llegar a las empresas. Empezamos con temas básicamente presenciales y ahora en esta mesa estamos inaugurando la metodología de transmitir en vivo digamos, las disertaciones que tengamos en esta mesa. Yo quiero agradecer especialmente la presencia de los invitados de la mesa, de los panelistas, que son especialistas en estos rubros, en especial a la gente de la Católica. Yo soy egresado de la Católica, tengo un cariño especial a la universidad. Hace poco estuvimos en un evento, bueno, nos sorprende cómo siguen creciendo en infraestructura, en programas nuevos. Y a todos ustedes también les agradezco por su presencia, por darse el tiempo de conversar sobre estas cosas, sobre los cuales a la interna de la empresa tenemos muchas preocupaciones. Creemos que sobre estos temas de registro, diagnósticos, de enfermedades ocupacionales hay muchas cosas por hacer. Si bien es cierto, el Estado realiza esfuerzos como para este tema ordenarlo, de alguna forma conseguir la información que después se traduzca en estadísticas que puedan ser después insumo para hacer políticas de Estado y políticas en las empresas por el lado de la seguridad. Lamentablemente la coyuntura todavía no es muy buena, tenemos mucho subregistro, ese es un elemento muy importante en este tema, y también tenemos eventualmente digamos, formas de medir las enfermedades ocupacionales o darle un diagnóstico y un grado de menoscabo, donde hay falencias. Todavía faltan herramientas que en este caso el ente rector es MINSA, para que se ordene, porque ante el desorden de instrumentos sobre el cual decir que una enfermedad es ocupacional o no, o tiene tal grado o otro grado, lo que pasa es que el sistema realmente no funciona bien. Y lo que intentamos es, lo hacemos como empresa, lo hacemos como gremio, es buscar que estas instituciones del Estado, las instituciones que tienen de alguna forma el monopolio de la normativa, logren finalmente sacar documentos que ordenen este tipo de estudios o de herramientas para la determinación de eso, y que finalmente se tramita a la sociedad y que todos hablemos el mismo idioma. Actualmente, lamentablemente, no es así. Actualmente hay temas de omisión que espero que la mesa podamos sacar conclusiones de cómo atacar eso, ya sea desde nuestras empresas, ya sea nosotros como aseguradores, eventualmente proporcionando información que alimente esa base, porque lo que consideramos importante es que el Perú tenga una estadística que sea confiable en su dimensión, en su calidad de data, porque sin estadística, que no podemos determinar una línea base sobre la cual después gestionar políticas y ver si efectivamente han tenido éxito o no. Así que el tema es importantísimo, lo consideramos muy importante, lo tenemos nosotros muy presente, y créanme que yo he estado varias veces yendo al MINSA, yendo al Ministerio de Trabajo, para ver cómo hacer que esto se logre, y esperamos que en el corto plazo esto sea así. Y también deseo que los insumos que saquemos de esta sesión, de esta mesa, podamos usarlo justamente en impulsar estos cambios que necesariamente tienen que tener. Nuevamente, bienvenidos y esperemos que disfruten y bueno, obtengamos entre todos la información y los conocimientos que todos deseamos, y las personas que nos ven en vivo. También pronto vamos a sacar la posibilidad de que las preguntas también puedan hacerse desde otras localidades. Actualmente lo vamos a hacer, las preguntas van a ser presenciales de las personas que están acá, pero esperamos ampliar esa facilidad luego para que poco a poco más personas participen, no solamente escuchando, sino aportando sus ideas y conocimientos. Muchas gracias.
Muchas gracias, Ángel. Ahora quiero presentar a nuestra excelentísima mesa de panelistas. Como primera invitada tenemos a la doctora Juliana Gallegos, médico especialista ocupacional y medio ambiente, cuenta con un MBA en Administración de Negocios, maestría en Gerencia y Administración de Servicios de Salud, maestría en Ergonomía Laboral, doctorado en Salud Pública, ha desempeñado cargos como médico jefe del Servicio de Salud Ocupacional en el Centro Médico Monte Carmelo y gerente general en el Instituto de Salud Ocupacional. Actualmente se desempeña como gerente general de la clínica Tu Salud y presidenta de la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, SOMOMA. Aplausos, por favor. Quiero presentar también al doctor Roy Santa Cruz, que nos acompaña el día de hoy, médico cirujano con especialidad en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, Toxicología Laboral, Auditoría Médica e Implementación de Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional. Maestría en Medicina Ocupacional y Medio Ambiente. Posgrado en Seguridad y Salud Ocupacional, acreditaciones y certificaciones internacionales en salud ocupacional, NIOSH, OIT, manejo básico y avanzado de trauma posthospitalario, DHTLS, IETLS, BLS. Actualmente se desempeña como gestor corporativo de salud e higiene ocupacional en Nexa Resources. Aplausos. Dentro de la mesa de panelistas teníamos invitado al doctor Johan Maitan Paulet. Lamentablemente no pudo asistir el día de hoy por motivos personales, ¿no? Tengo al doctor también César Cano, médico especialista de auditoría médica, medicina ocupacional y medio ambiente, maestría internacional en ergonomía laboral, máster en toxicología, posgrado en gerencia ocupacional y medio ambiente en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, miembro activo de la Comisión Internacional de la Salud Ocupacional, del Colegio Americano de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente, del Comité de Salud Ambiental y Ocupacional del Colegio Médico del Perú y del Comité Técnico de Normalización, Ergonomía y Salud Ocupacional del Instituto Nacional de Calidad. Actualmente se desempeña como vicepresidente de la Sociedad Peruana de la Salud Ocupacional, SOPESO. Aplausos, por favor. El día de hoy tenemos como moderador de esta mesa de diálogos al doctor Óscar Ramírez, médico cirujano con especialidad en medicina ocupacional y medio ambiente, maestría en gerencia de salud ocupacional, docente de posgrado en la Universidad Científica del Sur y en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Actualmente se desempeña como jefe de servicio médico ocupacional aquí en Pacífico Seguros. Aplausos. Quiero recordarles que al momento del registro y acompañarnos el día de hoy se les proporcionó unos formatos en el cual ustedes pueden formular las consultas, preguntas, dependiendo de la temática del día de hoy. Personal de Pacífico estará recogiendo estas consultas, estos formatos, y serán entregadas al doctor Ramírez como moderador para que él pueda distribuir estas preguntas entre nuestros panelistas. Sin más preámbulos, invitamos al doctor Ramírez a presentar el contexto general vinculado a esta temática. Aplausos. Muchas gracias. Gracias al soporte de la Universidad Católica del Perú. Es importante esta alianza a nivel universitario para establecer los vínculos tanto con las sociedades científicas, agradecer a la doctora Juliana, que es presidente de SOMOMA, y el doctor César Cano, representante vicepresidente de SOPESO, y representante del sector privado, al doctor Roy Santa Cruz. Les voy a presentar algunos datos que van a servir de plataforma inicial para luego plantear algunas preguntas a nuestros invitados. Invitarlos también a ustedes a plantear algunas preguntas que ustedes estimen por conveniente. Entonces, Jorge, quisiera que entonces la primera diapositiva, por favor. Desde la ley 29783, la ley de seguridad y salud en el trabajo y su reglamentación,
existe una obligatoriedad para el registro y notificación de las enfermedades profesionales en nuestro país. Pero sin embargo, como podemos observar, la data que está publicada en el portal del Ministerio de Trabajo, si ustedes acceden a la web del MINTRA, vamos a ver los boletines estadísticos de accidentes y enfermedades profesionales. El último boletín que está publicado es a octubre del 2018, está pendiente el boletín anuario de todo el periodo 2018, pero lo que podemos rescatar es que hasta octubre del 2018 solamente se notificaron 24 casos o 24 trabajadores con enfermedades profesionales. Y si revisamos el boletín, el anuario del año 2017, podemos observar que se notificaron solamente 35 casos de trabajadores con enfermedades profesionales. Y al observar los diagnósticos podemos destacar que lo más frecuente son las hipoacusias y neumoconisis en estos casos reportados. Entonces, queda claro a todas luces que existe un serio subregistro, una subnotificación, y la intención de este foro es poder generar puntos clave para poder ser alcanzados tanto al Ministerio de Salud y al Ministerio de Trabajo, y ver la forma como podemos articular todos y apoyar para que este subregistro, empecemos a hacer la notificación de las enfermedades profesionales entre todos los actores del sistema. Dentro del contexto del diagnóstico, registro y notificación de las enfermedades profesionales, tenemos la notificación dentro de la vigilancia de la salud de los trabajadores. Aquí sí era importantísima la participación del doctor Joan Maita, que se ha comprometido para participar en el próximo foro, así es que esperemos que sí sea. Vemos que existen diferentes responsabilidades dentro de la notificación de las enfermedades profesionales en la vigilancia de la salud de los trabajadores. Por una parte tenemos a los empleadores que no están brindando los recursos adecuados para la ejecución de los exámenes médico-ocupacionales o la investigación de las enfermedades profesionales o realizar los monitoreos de los agentes de riesgo. También es importante destacar que existe una responsabilidad de los médicos ocupacionales y esa responsabilidad va en relación a las competencias que tienen o que tenemos todos los médicos ocupacionales a nivel de las empresas, a nivel de los servicios médicos ocupacionales que brindan los exámenes. También existe una responsabilidad de los servicios de seguridad y salud en el trabajo y los comités de SST en las empresas. La responsabilidad también de los SAMO o de los servicios de apoyo médico ocupacional, que interpretando la norma son también los centros médicos asistenciales. También existe la contraparte dentro de la prestación del seguro complementario de trabajo de riesgo, las clínicas afiliadas a las EPS, ¿no? Que de acuerdo a la norma son los centros médicos asistenciales quienes deberían estar obligadas a la notificación de las enfermedades profesionales. También la red asistencial de salud, porque no olvidemos que la prestación del SST Salud es tanto por las EPS y por eSalud. También las compañías de seguro y la ONP tienen registros de enfermedades profesionales que no se consolidan por ausencia de una normativa que establezca el reunir toda esta data, ¿no? Vemos también la participación del INR, la participación del MINSA, de los hospitales del MINSA a través de los MSI o los comités médicos de enfermedades comunes para invalidez en el Sistema Nacional de Pensiones,
que hacen diagnóstico de enfermedades profesionales y utilizan estos dictámenes o certificados para iniciar procesos de reclamo. También es importante recalcar la participación del SECONAR a través de médicos peritos y el proceso de arbitraje en el proceso de su salud. Es importante también detallar los diagnósticos de enfermedades profesionales dentro de los procesos de acción de amparo y otros procesos judiciales dentro del contexto de los reclamos de enfermedades profesionales. A ver, vamos a... Muchas gracias, creo que así está mejor. Muy bien, la siguiente lámina, por favor. Muy bien, y aquí estamos colocando algunos puntos clave. Vemos pues que el diagnóstico de las enfermedades profesionales se realiza en la vigilancia de la salud de los trabajadores dentro de los exámenes médico-ocupacionales, y vemos que de toda la población económicamente activa, con SCTR solamente están coberturados cerca de 1,5 millones de trabajadores peruanos, y vemos que en todo este sistema tenemos falencias mencionadas dentro de la vigilancia de la salud de los trabajadores. La norma establece un plazo de 5 días para notificar las enfermedades profesionales, tanto en sospecha y aquellas enfermedades profesionales diagnosticadas definitivamente. Debe ser realizada por el Centro Médico Asistencial al Ministerio de Trabajo. Eso dice la norma. También existe un reporte estadístico de las empresas a través del anexo 4 que se envía a DIGESA o a las DIRESAs a nivel nacional al Ministerio de Salud, ¿no? Existe, digamos, 2 reportes. También es importante establecer que el Tribunal Constitucional establece la conformación de comités médicos para el diagnóstico de enfermedades profesionales con fin previsional, y encarga a E-Salud, al MINSA y a las EPS la conformación de estos comités. Pero el grave problema de esta sentencia del Tribunal Constitucional es que se realiza en base a los MSI del Decreto Supremo 166/2005, que tiene un fin de certificados médicos para enfermedades comunes del Sistema Nacional de Pensiones, donde no incluye la participación de un médico ocupacional para realizar el proceso de causalidad. Vemos que existen dificultades de las competencias del recurso humano. Aquí sí es importante conocer la participación de las actividades de las sociedades científicas que nos acompañan y también de las universidades. Y vemos que estas competencias y los diferentes procesos de los diferentes actores en la normativa, vamos a tener que identificarlos y poder definir unas propuestas para poder mejorar este subregistro en la notificación de las enfermedades profesionales. Finalmente, dentro de todo este contexto, una correcta notificación y registro de las enfermedades profesionales, tanto en las empresas y a nivel del Ministerio de Trabajo, va a propiciar optimizar los planes de prevención de los riesgos profesionales, mejorar la empleabilidad y la salud de los trabajadores peruanos. Con este contexto, quiero plantear la primera pregunta, y sobre todo este contexto quisiera invitar a nuestros panelistas en poder responder sobre cuáles son las dificultades para el diagnóstico, registro y notificación de las enfermedades profesionales, considerando la normativa actual que tenemos vigente. Quiero invitar a la doctora Juliana Gallegos. Gracias, Oscar. En primer lugar, quiero agradecer a la Pontificia Universidad Católica del Perú y el Pacífico Seguros por esta oportunidad que nos brinda, y sobre todo por este esfuerzo de llevar
conocimiento, estas inquietudes, estas conclusiones a nivel nacional. Entonces, estamos aportando en la descentralización. Yo que vengo de provincia, yo trabajo en Arequipa, yo vivo allá en la región sur, veo realmente con mucha preocupación a veces el desfase de las oportunidades que tenemos los médicos en provincia de acceder a eventos como este. Muchas gracias por eso. Bien, antes de empezar, como es protocolo, ustedes saben, yo represento la Sociedad de Medicina Ocupacional y Medio Ambiente y declaro ante este auditorio no tener conflicto de interés personal, económico o comercial. Bueno, en este sentido les puedo comentar lo siguiente. En todo este tiempo de experiencia, cuando uno pregunta o conversa con los empresarios, le tienen terror al término enfermedad profesional. No tanto al accidente, pero al término enfermedad profesional le tienen terror. Cuando nos enfrentamos a problemas de definir, de decidir esto, nos encontramos otros problemas, que no tenemos una línea que nos guíe adecuadamente para poder hacer este reporte y este registro. Entonces, cuando revisamos la normativa, ¿no?, nos encontramos con serias debilidades, ¿no? Entonces, ¿y cómo empezamos a evaluar que a veces entre las mismas normas hay conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la resolución ministerial 29783, que es nuestra línea marco, en su artículo 63 habla sobre indemnizar los accidentes y las enfermedades profesionales. Entonces ahí ya tenemos un tema económico, ¿no? Entonces entenderán la razón por la cual el empresario tiene terror a este término. Luego habla, el artículo 82, dice, centros médicos asistenciales son los que deben reportar los accidentes y las enfermedades profesionales. Centros médicos asistenciales. Y revisamos el reglamento y no establece una línea de quién es un establecimiento autorizado, ¿no? Puede ser un hospital, una clínica, un centro médico de apoyo, no dice, solamente dice centro médico asistencial. En el artículo 89 hace hincapié en que estas enfermedades profesionales son las del listado, nada más, ¿no? Y el artículo 83 habla de informes de diagnóstico sospechoso probable y definitivo confirmado. Cuando revisamos la 312, ¿no?, que es el documento que nos norma respecto a la vigilancia médico ocupacional, encontramos, digamos, la primera controversia, ¿no? Porque esta norma, el artículo 62, habla de enfermedades relacionadas al trabajo y establece 3 grupos. El grupo 1, obviamente relacionada a la causalidad, causa-efecto directo. Las del grupo 2 ya entran en conflicto, ¿no? Porque establece que son aquel tipo de enfermedades que el factor de riesgo es contributivo pero no causa suficiente. Y como ejemplo pone hipertensión arterial, síndrome metabólico, enfermedades psicosomáticas, ¿no? Entonces, analizamos esto en contexto y vemos que estas son enfermedades prevalentes, pero que tienen un fuerte componente de la persona. Por ejemplo, el tema de voluntad para elegir un alimento adecuado, por ejemplo, ¿no? Entonces, establecer una causalidad respecto a cuánto contribuye los factores de riesgo en el trabajo no es sencillo. Y no tenemos una pauta que nos indique cómo podemos hacer esta valoración, ¿no? Y el grupo 3, enfermedades que establece y dice tienen una causa subyacente, por ejemplo, habla de las alergias, ¿no? Entonces hay un factor de riesgo y se desencadena la enfermedad.
El artículo 6.4, 10 y 11 habla sobre el médico ocupacional, o sea, quien debe reportar, dice, es el médico ocupacional, ¿no? La 29783 dice el centro médico asistencial, debe ser los reportes, ¿no? La 6.4, 10 y la 6.4, 11, ¿no? Y que se debe reportar a la DIGESA o las DIRESAs de la localidad. El 6.6.1 habla sobre las características del médico ocupacional, o sea, da, digamos, las características en conocimiento, competencias que debe tener muy somero, ¿no? Entonces, ahí hay una evolución, ¿no? Porque si ustedes revisan el documento, la 312, ahí establece el médico ocupacional, es aquel profesional con segunda especialidad en medicina ocupacional y medio ambiente, o médico internista, ¿no? Y sin embargo, haya una reformulación de esto, ¿no? Y ya establecen, perfilan mejor la competencia del médico ocupacional. Sin embargo, ahí tenemos otra gran debilidad porque por la coyuntura, ustedes saben, no había muchos especialistas, sin embargo, la necesidad era muy grande. Entonces, para cubrir toda esa necesidad, se solucionó a través del ministerio, digamos, dando la potestad de trabajar en salud ocupacional a personal médico con alguna capacitación, llámese maestrías, llámese diplomados en salud ocupacional, ¿no? Sin embargo, la 763 ya caducó, ¿no? Y actualmente estamos en problemas porque no se ha definido aún. Luego, revisando, ¿no? Con toda esta problemática encontramos el documento técnico de evaluación y calificación de invalidez por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, que es el decreto 069 del 2011, ¿no? Entonces, el espíritu de esta norma es dar las pautas para hacer la calificación, ¿no? Sin embargo, es el primer documento que encuentro donde establece un método para calificar enfermedad profesional, ¿no? Y establece algunas pautas. Hay que tener una evidencia de enfermedad, evidencia epidemiológica, evidencia de exposición, consideración de testimonio, es decir, el expertise del profesional, y consideraciones de situaciones especiales, como por ejemplo personas con obesidad o madres gestantes que tienen situaciones especiales, ¿no? Y en general vemos en conclusión que estas definiciones no alineadas hacen que entremos en conflicto, ¿no? El no tener un perfil para el médico que haga estas valoraciones, que haga estos diagnósticos, nos causa dificultades. Si bien es cierto, la 29783 nos habla de diagnóstico probable, sospecha o confirmado, en los formatos de la 312 no tenemos esto, ¿no? Entonces, cuando tenemos el problema frente a nosotros, o sea, ¿cómo direccionarlo? Ahí tenemos otra debilidad. No existe el requerimiento claro y específico de que la persona que realice la valoración establezca el nexo causal, ¿no? Es básico establecer el nexo causal, pero una metodología específica para establecer nexo causal tampoco la tenemos. Eso es lo que puedo... Bien, en primer lugar, reciban un saludo de parte de la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional. El agradecimiento a los organizadores por permitirme estar con ustedes en este importante evento. Un saludo para las personas que nos acompañan de manera presencial y los que están en línea. Nosotros, para poder contestar esta pregunta desde la Sociedad Peruana de Salud Ocupacional, queríamos compartir con ustedes un análisis que se realizó sobre el estado de salud de los trabajadores y trabajadoras de Perú con ocasión de la 4ª Jornada Internacional de Salud Ocupacional el año pasado, en diciembre.
Fue el primer evento que pudo congregar a todas las sociedades científicas y pudimos determinar las prioridades en salud ocupacional que se requerían su atención inmediata. Este análisis es parte de una publicación que se ha hecho en una revista importante y les traigo acá para poder compartir. Nosotros, para poder realizar este análisis, nos basamos en el parámetro del Plan de Acción sobre la Salud de los Trabajadores de la OPS-OMS, un poco que nos brinda el horizonte, y Perú es país miembro. Tenemos 5 años, del 2015 a 2025, para cumplir determinados indicadores, líneas estratégicas. Y justo la 5ª línea estratégica de acción que plantea el plan, y este plan es de marco internacional porque incluye el desarrollo sostenible, el de la OMS, UPS y OIT, está enfocado a fortalecer la capacidad de diagnóstico, los sistemas de información, la vigilancia epidemiológica y la investigación de las enfermedades, los accidentes y las muertes en el trabajo. Definitivamente Perú no es el único país que ha pasado por esta realidad, y por eso que es importante ver cómo se ha comportado a nivel internacional. En este evento tuvimos la posibilidad y la participación de especialistas internacionales de Brasil, Argentina, y ellos comentaban que han pasado por este mismo proceso. Entonces es importante ver la mirada internacional para ver hacia dónde vamos y qué cosas deberíamos de mejorar. Y esta línea estratégica de acción plantea 3 objetivos en relación a esto, son puntuales. 1, fortalecer como país los sistemas de información y notificación. 2, fortalecer y establecer un sistema de vigilancia epidemiológica. El segundo objetivo está en relación al reconocimiento, justamente implementar protocolos y guías de diagnóstico que bien tanto el doctor Oscar Ramírez como la doctora Juliana han manifestado. Y el tercer punto orientado a investigación. De acuerdo a investigación con el afán de generar conocimiento y evidencia para poder tomar intervenciones basadas en evidencia, para que la investigación forme parte de la agenda nacional, y sobre todo la OPS plantea 4 grupos ocupacionales de interés por las condiciones peligrosas de exposición: los trabajadores del sector salud, trabajadores de minería, trabajadores del sector de agroindustria y el trabajo informal. Entonces ese es un tema muy delicado para Perú porque cerca del 70% de nuestra población trabajadora es informal, y esa población de pronto no se ve en el sistema, o si se ve en el sistema se ve a través ya de algún problema o alguna complicación. Entonces, teniendo estos parámetros que hemos encontrado, Perú no tiene un sistema de información integrado ni único, ¿no? Como bien se ha manifestado, a la fecha tenemos cerca de 4 sistemas, de repente un poco más. Hay un reporte y notificación del Ministerio de Trabajo, del Ministerio de Salud, del Ministerio de Energía y Minas y de Son pocos los estudios que han podido consensuar esta información. De los pocos que conozco, el diagnóstico situacional realizado por el ISAT, un trabajo realizado por el Instituto de Cuba el 2011, donde ellos logran consolidar la información, y es un trabajo que no se ha vuelto a realizar. No se cuenta con un sistema de vigilancia epidemiológica con todos los criterios metodológicos como tal. Entiendo que había un intento en el Ministerio de Salud, pero todavía no se ha podido conseguir esto. En relación al reconocimiento, la OPS lo enfoca al reconocimiento tanto como diagnóstico como sospecha. En este sentido, definitivamente se requiere implementar procedimientos. Como bien se ha manifestado, no hay un procedimiento claro para lograr determinar lo que es la causalidad laboral y la identificación de enfermedades profesionales. El siguiente punto está orientado a la cobertura de salud. Tenemos un déficit importante de la cobertura de servicios de salud ocupacional a nivel nacional. Y esto no solamente pasa en Perú, sino también pasa en otros sitios. Y el otro tema es el aseguramiento. Ya lo ha manifestado el doctor Oscar Ramírez, el porcentaje es 10%. Eso es en la población general, y para la población formal representa cerca del 30%. Y en relación a las competencias, sí, importante ver la competencia del médico ocupacional, pero acá un poco hago hincapié al médico ocupacional que a la fecha está ejerciendo como médico ocupacional. Las competencias del médico especialista ya están plenamente determinadas, hay un esfuerzo de parte de SOMOMA, de las universidades en establecer, y una de las competencias justamente es la determinación del nexo causal. Sin embargo, cuando uno revisa la 021, ni en ninguna competencia genérica ni específica hablan de determinar la causalidad. Entonces, y sabemos que muchos de estos médicos tienen que hacerlo. Y el otro punto que determina la OPS es la competencia de todos los profesionales de salud que no son médicos ocupacionales, pero que participan en el proceso. Y eso está orientado a la tercera línea de acción, que está orientada a favorecer la cobertura de salud ocupacional. Y esto es importante, como les decía, el 70% de nuestra población trabajadora no aparece en el sistema.
Cuando uno revisa la evidencia, entre el 10 al 20% de las atenciones primarias están relacionadas a temas relacionados con el trabajo. Muchas de las complicaciones uno ya los ve en el sistema y se atienden como enfermedad común, y esto afecta a la siniestralidad de todo el sistema. Lo que ha funcionado en otros países es incluir los servicios de salud ocupacional dentro del sistema de salud y dentro de la atención primaria de salud. Hay esquemas que han funcionado muy bien, claro, entrenando a los médicos de atención primaria en ciertas competencias para reconocimiento, para poder hacer las interconsultas respectivas, ¿no? Y la competencia o el procedimiento para la definición de determinación. Y finalmente, la investigación. En Perú no contamos con investigación de estos grupos ocupacionales que hemos conversado. Felizmente, ya para el año pasado, el Instituto Nacional de Salud ha incluido la salud ocupacional o ambiental como una de las 10 prioridades, entonces es un espacio para comenzar a desarrollar estudios de investigación. Es un poco lo que queríamos compartir con ustedes. Buenas tardes con todos, ¿qué tal? Bueno, primeramente agradecer a Seguros Pacífico y a la Universidad Católica por la invitación. La verdad que con lo que mencionó la doctora Juliana y el doctor César Cano, creo que han dado una visión básicamente bastante buena de la revisión de la normativa. Sin embargo, una de las inquietudes que se planteó, y si yo voy a hablar desde el sector donde laboro, que es minería, ya básicamente sin necesidad de tocar los puntos que se han manejado, en minería tenemos una normativa bastante, digamos, sólida, pero tenemos el tema de las enfermedades profesionales es, como dijo la doctora Juliana, para muchos un temor, ¿no? Realmente porque las responsabilidades legales no están determinadas, ¿no? En la 29783 no dan las responsabilidades quién debe reportar. Nosotros en minería, por ejemplo, tenemos un tema: si los centros de apoyo, los servicios de apoyo médico ocupacional te dan un caso como sospechoso, como probable, y digamos, si esto no es un tema, digamos, que lo digo yo, sino es de conocimiento general, no todos los servicios de apoyo médico ocupacional están estandarizados para emitir estos diagnósticos probables, ¿no? Si hablamos del diagnóstico, ¿no? Los médicos, como ya lo mencionaron, no todos tienen las competencias. Tenemos hoy por hoy tuburización de servicios de apoyo médico ocupacional y se está en todas las partes del país. Vamos a tener que tener un estándar diferente para evaluar. Entonces, si queremos hacer un screening realmente, nosotros nos encontramos con una dificultad desde quién está haciendo ese screening, o muchos de estos casos se van a pasar, si es que hablamos de la primera identificación. Otro tema, un punto importantísimo, creo yo, es que no estamos yendo a la prevención, ¿no? ¿Cómo nosotros, hablaron del nexo de causalidad los doctores que me precedieron, y cómo vamos a establecer el nexo de causalidad si para hablar de enfermedad profesional tenemos que demostrar que ha habido la exposición al factor de riesgo? Entonces, estamos hablando del diagnóstico, pero ¿cómo llegamos a determinar que ha habido la exposición al factor de riesgo X, Y o Z, ¿no? Hablamos siempre, en Perú casi siempre estamos hablando de ruido y neumoconiosis, hipoacusias y neumoconiosis, pero esa es la punta del iceberg, ¿no? Entonces, si no tenemos una normativa que sea fuerte a nivel de higiene ocupacional, con guías estandarizadas, con una metodología precisa, que establezca las muestras estadísticas, quién lo debe hacer, digamos, y cómo se debe hacer, si no hay una metodología a ese nivel, no vamos a poder establecer que los monitoreos con quienes vamos a establecer causalidad tengan fiabilidad. Entonces, probablemente estamos haciendo la sospecha, pero ¿cómo establezco yo esta causalidad? Entonces, en nuestro sector, en el sector privado, se están haciendo muchos esfuerzos, ¿no? Muchas empresas ya vienen haciendo monitoreos, ruido, polvo, vibración, biológicos, etc. Pero estamos teniendo la cabalidad o la certeza de que estos monitoreos son confiables. ¿Cómo voy a establecer el nexo causal si no tengo fiabilidad sobre unos resultados? Entonces es un tema que a nosotros nos causa preocupación. El tema de cómo nosotros podríamos estandarizar el tema, digamos, las evaluaciones. Si bien es cierto, hay una obligatoriedad de reporte de los servicios de los centros médicos asistenciales, pero existe evidencia de que se esté controlando eso.
Después de la acreditación, y eso sí lo puedo decir a título personal, que pasan los servicios médicos hasta el próximo año que no vuelven a acreditar, la DIGESA o DIRESA, pero muy pocas veces puede llegar una auditoría o una evaluación para ver realmente la calidad de los exámenes que se está haciendo. Entonces eso también es un tema que deberíamos tener en cuenta. Calidad, fiabilidad de resultados versus, digamos, normativa muy débil a nivel de establecer para poder establecer el nexo causal, ¿no? Creo que básicamente era un complemento de lo que habían conversado los doctores que me precedieron. Muchísimas gracias por cada una de las respuestas a esta primera ronda de pregunta. Sí es importante cada una de las respuestas que nuestros panelistas han mencionado, y planteando en ese horizonte, en este diagnóstico de la problemática que tenemos en nuestro país en relación al registro, notificación, investigación de las enfermedades profesionales, plantearles la siguiente pregunta. ¿Cuáles creen ustedes desde su representación, tanto de las diferentes sociedades y a nivel del sector privado, sobre las propuestas de cómo mejorar a la interna dentro de las empresas el diagnóstico, el registro y notificación de las enfermedades profesionales, con toda esta dificultad que tenemos desde el punto de vista normativo, entendiendo que los empleadores deben asignar los recursos para hacer la investigación? Volvemos a hacer esta pregunta partiendo por la doctora Yolanda Gallegos. Bueno, nosotros desde SOMOMA sí hemos estado viendo este tema con mucha preocupación. Y como dice el doctor Roy, efectivamente, ¿no? La norma, los esfuerzos, el tiempo que ya tenemos trabajando en salud ocupacional nos han enfocado a valorar la consecuencia, pero no hemos trabajado absolutamente en la causa. Si nosotros no mejoramos, no trabajamos la causa, pues siempre vamos a estar generando enfermos y accidentes, ¿no? Y vamos a tener lo que actualmente tenemos. Eso no va a mejorar. Ya con 10 años publicada la ley, de implementada, ¿no? Los reportes de enfermedades profesionales, lejos de aumentar, están disminuyendo, ¿no? De acuerdo a los boletines del Ministerio de Trabajo. Entonces, básicamente para nosotros es, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Trabajo, tienen que voltear la mirada hacia el tema de higiene industrial y fortalecer las normativas y establecer los lineamientos y las pautas para poder trabajar. Una vez que hayamos superado ese primer peldaño, pues lo demás ya cae por su propio peso, ¿no? Entonces va a ser mucho más sencillo trabajar en estos temas. Sin embargo, es necesario alinear la terminología, o sea, las normas tienen que volver a ser revisadas y alinearse, porque si no, vamos a seguir en conflicto. Y ya lo han dicho, establecer las etapas para identificar la sospecha en el primer nivel de atención, de vigilancia médica, y luego la investigación de nexo causal, ¿no? Y claro, ¿cómo vamos a investigar nexo causal si no tenemos adecuadas herramientas para identificar, valorar y monitorear el factor de riesgo? Y la otra debilidad que tenemos que mejorar es el sistema de información. No tenemos una sistematización de toda la data que ya veníamos trabajando. La distorsión en este sentido que el trabajo per se nos ha llevado es que, por un lado, el Ministerio de Salud exige el reporte a través de un formato. Sin embargo, en muchas DIRESAs, digamos, uno va a dejar el documento y la secuencia de cómo va a ser ese trámite no lo tienen claro, y a veces no lo reciben. Los centros médicos que trabajan en salud ocupacional, para facilitar su trabajo, han creado software, ¿no?
que les ayuda la sistematización, pero esa información no se comparte. Tampoco se extrapola hacia una unidad, ¿no? Un centro de información. Entonces, mientras nosotros no tengamos y no fortalezcamos una sistematización de la información, tampoco vamos a poder legislar sobre realidades. Estamos legislando sobre utopías, ¿no? No estamos priorizando lo que necesitamos priorizar. Entonces, se hace necesario, ¿no?, que se establezca un sistema de información que pueda incluir el primer nivel de atención hasta el nivel 4 o la comisión, ¿no?, que va a calificar enfermedad profesional. Y en cuanto a la competencia, esto es un trabajo el que yo les voy a narrar un poco. En la junta directiva anterior, a la cabeza del doctor Raúl Gomero, lo trabajaron. Entonces, la propuesta fue establecer, digamos, 3 ámbitos. El primero, identificar el objetivo, identificar enfermedades profesionales como sospecha, ¿no? Entonces, acá hay 2 aspectos. Uno, ¿quién es el llamado a hacer este diagnóstico de sospecha? ¿No? El médico ocupacional, nosotros pensamos que es la persona que trabaja o el profesional que trabaja en salud ocupacional que tiene vinculación directa con la empresa. ¿Por qué? Porque conoce, debe conocer, ¿no?, el centro laboral, los factores de riesgo, ¿no?, y obviamente establecer el nexo causal en ese sentido, ¿no? Entonces, esta primera etapa nos lleva a un diagnóstico de enfermedad como sospecha, ¿no? Es el primer nivel de atención. Una vez que tenemos este nivel de sospecha, se lleva a un segundo nivel para que los especialistas den un diagnóstico definitivo. Es decir, un problema de manguito rotador, o sea, sospechamos, tenemos el factor de riesgo, hemos establecido esa probabilidad de nexo causal, ¿no?, y va al diagnóstico, a todo el proceso para hacer el diagnóstico definitivo de la enfermedad, ¿no? Y en un tercer, y bueno, en este punto, los profesionales pertinentes son de las diferentes especialidades de acuerdo a los órganos comprometidos, ¿no? Llámese traumatólogo, oftalmólogo, neurólogo, etc., ¿no? Ellos nos van a dar el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Y el tercer momento es en la que ya se hace un diagnóstico definitivo, donde se establece claramente un nexo causal. Y esta es, la competencia del profesional es del médico especialista en medicina ocupacional o médico del trabajo, ¿no? Entonces, entendiendo y resumiendo, el primer nivel es el médico no especialista que trabaja en salud ocupacional y que tiene a su cargo una empresa, que son contratados por las empresas para que haga vigilancia médica. Ese es el primer nivel de atención para nosotros, ¿no? Y el segundo nivel, el del especialista, que nos va a determinar la enfermedad per se, el diagnóstico definitivo de la enfermedad. Y el tercer nivel es el establecimiento del nexo causal por el médico especialista. Luego, en el tema de otra de las preguntas que estaba en este eje era sobre la valoración de la incapacidad, ¿no? Una vez que tenemos este diagnóstico de enfermedad ocupacional, ¿no?, definitiva, tiene que pasar a la comisión de calificación. Y ahí, en esta comisión, es pertinente que sea un equipo multidisciplinario, pero ese equipo multidisciplinario debe tener la participación de un médico ocupacional, ¿no? Porque es el nexo entre, evaluar y valorar bien esa limitación que tiene frente al desarrollo de esa actividad laboral, ¿no? Bueno, actualmente también la sociedad está trabajando
en perfilar los lineamientos para mejorar el documento de vigilancia médica, con los aspectos resaltantes que desarrolló o que los mencionó el doctor César Cano. Estamos en esa línea de trabajo. Muchas gracias, Juliana. Al doctor César Cano, en ese sentido de las competencias, doctor, ¿cree usted que deben delimitarse también las competencias para los otros profesionales de los servicios de seguridad y salud en el trabajo? Por ejemplo, por lo menos establecer la definición de un higienista, de un ergónomo, que soporten la gestión del proceso de vigilancia médica para poder tener, digamos, herramientas concretas con que el médico pueda realizar investigación de enfermedad profesional. Gracias, doctor, por la pregunta. Sí, una de las propuestas justamente en relación al tema de mejorar este aspecto es en relación a valorar las competencias no solo del médico ocupacional, sino también de otros profesionales. Les mencionaba, el médico especialista como tal, y hay modalidades para la especialidad, tanto escolarizado o no escolarizado, debe adquirir esta competencia, eso está claro. El problema son los médicos que están ejerciendo como médicos ocupacionales y no han optado por esa modalidad. Frente a esto, el Ministerio de Salud ha planteado unas competencias que son más profesionales que especializantes. Es la única especialidad que de pronto tiene este tipo de competencias publicadas y justamente no especifican esta competencia importante. De pronto ahí valdría la pena sentarse de nuevo y ver. El otro punto es importante, los médicos que no son ocupacionales y que participan en todo este proceso. Hay un estudio realizado en el Hospital Cayetano Heredia, donde solamente el 16 a 18% de los médicos especialistas que muchas veces ven estos pacientes tienen conocimiento de algo en temas de salud ocupacional. Entonces ese es un tema importante porque no hay formación en pregrado en temas de salud ocupacional y en posgrado, bueno, son los problemas que ustedes conocen, pero no hay una formación como tal y es el médico especialista el que va a ver a este paciente. Y como bien dice el doctor Ramírez, los otros profesionales, de pronto en estos últimos años se ha enfocado mucho la competencia en el médico ocupacional, pero pareciera que el médico ocupacional es el único que maneja la gestión de seguridad y salud en el trabajo. Y cuando no es así, o sea, tenemos otros profesionales y las competencias deberían ser determinadas a cada uno de estos profesionales, ¿sí? Un poco para poder también aportar a otras de las propuestas. Dentro de este evento que realizamos, llegamos a identificar 11 prioridades, y solamente voy a resumir 5 que de pronto podrían aportar. Y uno tiene que ver con sistematizar la información. De pronto, le decíamos de que hay varios registros de información, debería haber un solo registro. Esto creo que en la siguiente pregunta podemos contestar. Y una de las cosas importantes es actualizar y armonizar la normativa en servicios de salud ocupacional y vigilancia de la salud de los trabajadores. Hay una confusión entre lo que es un servicio de salud ocupacional y lo que es un SAU. Son dos cosas totalmente diferentes y se les está dando responsabilidad que no les corresponde. Entonces, de pronto queda revisar esta parte y lo que nosotros necesitamos es normativa orientada a los servicios de salud ocupacional. El tema de vigilancia ya lo comentó la doctora, y implementar un sistema de vigilancia epidemiológica que en otros países ha funcionado muy bien. Y el doctor Roy Santa Cruz, desde la perspectiva de que el médico, un buen porcentaje de los médicos en nuestro país son médicos tercerizados, una pequeña cantidad de los médicos pertenecen a la planilla de las empresas, ¿nos podría dar algunos tips de cómo gestionar el recurso a la gerencia general, a la gerencia de recursos humanos o gerencia de finanzas, para que éstas puedan brindar los recursos necesarios para poder realizar la investigación de las enfermedades profesionales dentro de los programas preventivos de las enfermedades profesionales en el marco de la propuesta, ¿no?, de mejorar el subregistro? Gracias, doctor, por la pregunta. Sí, definitivamente que los que hemos trabajado en algún momento, tercerizados por empresas terceras, sabemos lo difícil que es un poco gestionar ante las gerencias que dan los recursos para eso. Entonces, ahora, desde un punto un poco más,
trabajando a este nivel, lo que tenemos que hacer es hacer que el médico se empodere, y eso es lo que siempre converso con los médicos que están a mi cargo, se empoderen en sus propias actividades. Conversábamos con la doctora Juliana y el doctor César, que nuestros médicos ocupacionales conozcan el proceso claro de la actividad donde trabajan, conozcan todos los procesos, conozcan los puestos de trabajo. El médico ocupacional definitivamente que tiene que saber los peligros y riesgos, los puestos de trabajo, y entender y hacer entender y participar de todo, digamos, dentro de la planta o industria que le toque trabajar, y compartir los datos que se puedan compartir. Por ejemplo, los datos estadísticos es importante compartir, que haga entender cuánto, no solamente hablamos de pérdidas económicas, sino hablamos que un tema, digamos, siempre las gerencias van a valorar, digamos, sino hablamos de los niveles de exposición. ¿Cuánto disminuir un nivel de exposición? Digamos, ¿cuánto valor le daría a una empresa? A la larga estamos, por así decirlo, cerrando la brecha para no tener más enfermos ocupacionales. Entonces, la idea es que el médico de empresa, sea tercerizado o propio, debe entender todos los procesos de la empresa donde trabaja, uno. Dos, debe tener las estadísticas claras de los potenciales enfermos ocupacionales y, digamos, y de trabajar también desde el punto de medicina preventiva, porque recordemos que la salud ocupacional es una rama de la salud pública, no somos una rama aislada. Entonces debemos tener mapeado, por así decirlo, todas las patologías comunes, las patologías de probable origen ocupacional y qué impacto tienen sobre el proceso productivo. Cuando disminuyamos estos niveles de exposición y va a disminuir este impacto, digamos, este impacto que tengamos disminución sobre el proceso productivo es que lo que muchas veces nosotros generamos adherencia de nuestros gerentes o de nuestras digamos, áreas responsables de dar los recursos para poder trabajar, ¿no? Muchas gracias. Hemos recogido vuestras respuestas en relación a las propuestas de mejora, y una que compartimos, creo que todos los que estamos en esta mesa y los asistentes, es la sistematización de la información. Ahora, esta sistematización desde su representación, desde su mirada, ¿cómo debería gestionarse a nivel de los centros médicos ocupacionales, los centros médicos asistenciales, las clínicas que brindan atenciones en las EPS? ¿Cómo ustedes proponen que podremos articular esta sistematización de la información a nivel país? Doctora Juliana. La primera situación que advertimos es que aquellas empresas que ya tienen implementados sistemas de información como parte de su proceso productivo, no tenemos, digamos, una norma, una pauta para poder elevar esa base de datos como base de datos para poder hacer la gestión. Por otro lado, tenemos que uniformizar las características y los criterios en los cuales se van a desarrollar estos software para que estén alineados a nivel nacional y se pueda compartir la información a nivel nacional. Lo importante es que esta información se consolide para que las políticas puedan hacerse de mejor forma y se priorice lo que tenemos que priorizar como país. Dentro de las dificultades, digamos, las controversias que se ha podido encontrar en este punto, es que los diferentes sistemas tienen lenguajes diferentes, ¿no? O sea, su estructura de elaboración es diferente, depende del ingeniero de sistemas, el lenguaje que va a utilizar en el desarrollo del sistema de información, y a veces estos sistemas no conversan entre todo lo que hay, ¿no? Entonces, si no uniformizamos, no creo que vayamos a tener un buen puerto ahí, pero necesitamos una normativa. Por otro lado, el Ministerio de Salud, a través de las DIRESAs, cuando acredita servicios de salud ocupacional y uno presenta un software de sistema de información, pide que esté validado por el Ministerio de Salud. Sin embargo, cuando uno pregunta cuál es la dependencia, la oficina, el responsable
que da las pautas sobre este punto, no hay información, ¿no? O sea, no hay información en las direzas, ni en Lima tampoco, ¿no? Ni en DIGESA. Entonces ahí está, digamos, la necesidad, está la propuesta de parte de quienes trabajamos en salud ocupacional, y nos falta la articulación con el ente rector. Por otro lado, también es conocido que la ausencia de estos sistemas de información hacen que los fondos para compensaciones de enfermedades profesionales, digamos, no se gasten adecuadamente. Es decir, se compensa a personas con diagnósticos de enfermedad profesional que, si uno analiza la causalidad, no tiene, digamos, un peso específico o una metodología científica. Sin embargo, basta que ese documento sea emitido para que en el tema legal los jueces, digamos, hagan sus dictámenes a favor de este certificado de enfermedad profesional, sin valorar la metodología, mejor dicho, la pulcritud de ese diagnóstico. ¿Por qué? Porque no tenemos el tema ahí claro, y hay casos en que los trabajadores, digamos, se compensan en una aseguradora, y como las aseguradoras tampoco comparten información, se compensan con otra aseguradora y se compensan con otra aseguradora. Y las personas que realmente tienen problemas y que merecen ser compensados no tienen acceso a este nivel de compensación, porque ni siquiera tienen claro cómo iniciar un proceso para determinar enfermedad profesional desde la óptica del trabajador. Estoy hablando, ¿no? O sea, el trabajador, tú le preguntas, bueno, cree que tiene una enfermedad profesional, tiene la dolencia, pero no sabe a quién recurrir ni a dónde dirigirse. Bien, para contestar esta pregunta, sí es importante, disculpen si vuelvo a incidir en actualizar y armonizar la normativa. Parte de lo que se ha mencionado en la mesa de hoy, y se mencionó tanto la doctora Juliana como el doctor Roy y el doctor Oscar Ramírez, en estos vacíos legales pasa, y esto un poco nos dijeron en la jornada, que la 312 sale antes de la Ley General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Ese gran vacío se da porque es justamente una norma que sale antes. Entonces uno no se puede proyectar hacia adelante. Entonces urge actualizar. Definitivamente han salido modificatorios. Y lo mismo pasa con la política. La política sale en 2013, después de la ley. Y en otros países pasa exactamente al revés. Entonces urge actualizar esta información. En relación al sistema de información, les comento, el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, uno de los objetivos debería ser integrar la información, como bien se ha dicho, integrar, armonizar, donde participen todos los actores del sistema, incluidos los centros ocupacionales, y esto ya está planificado. Cuando uno revisa el Plan Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo del 2017, en su segundo objetivo, plantea mejorar el registro de información y plantea un único registro. Es más, con metas indicadores 2017, 2018 y 2019. Según ese plan ya deberíamos estar implementado esto, ¿no? Ahí sí es importantísimo el aporte de la parte privada, de la experiencia que tengo. Los que mejor tienen la data de este tipo de cosas son las aseguradoras. Creo que es importante. Y lo importante es que esto debe ser trabajado desde el Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, pero liderado por el Ministerio de Salud. ¿Por qué les he traído el plan de salud a los trabajadores? Porque justamente el plan enfoca de que este tipo de cosas debe ser liderado por el Ministerio de Salud. En los últimos años, cuando uno revisa la normativa, toda la normativa que ha salido relacionada a salud de los trabajadores es desde el Ministerio de Trabajo. Del Ministerio de Salud es muy poco. En realidad, el liderazgo debe ser desde el Ministerio de Salud, que debe tener un rol protagónico, ¿no? Y el segundo punto es implementar historia clínica electrónica, ¿no? Sabemos que si bien la tecnología de información es algo que nos va a ayudar, pero ya hay estrategias y caminos ya establecidos, hay normativa al respecto, y ese es el paso para poder homogeneizar. Bueno, complementando lo que han dicho, creo que es un tema importante que todos coincidimos, que es el Ministerio de Salud quien debe ser el ente rector en este caso, ¿no? Estábamos
se han venido registrando los centros que lograron registrar cuando salió la norma, registraban, y estos, los que hemos participado de esto en algún momento, iban al Ministerio de Trabajo. Las estadísticas son para el Ministerio de Trabajo, pero no el Ministerio de Salud. Entonces, es un punto importante y es un reto para el Ministerio de Salud que establezca un sistema único, ¿no? Este sistema de vigilancia epidemiológica. Otro tema importante que tocó el doctor César es justamente la historia clínica electrónica. O sea, deberíamos valernos de la tecnología. Hoy por hoy es increíble los software que trabajan muchos centros, muchos SAMOS, las estadísticas que tienen, las funcionalidades. Entonces podríamos aprovechar las virtudes de la tecnología. Ahora todos tenemos un DNI, nos identifican en cualquier lugar. Entonces esto debería ser un primer paso para poder tener una historia clínica electrónica, como en otros países existen. Por ejemplo, en Brasil, la persona está registrada desde su primer trabajo que tuvo hasta su jubilación y va acumulando años de trabajo. Entonces saben desde el primer trabajo que tuvo y por ende a los riesgos que estuvo expuesto durante sus años de vida laboral. Entonces, las estadísticas que nos presentó el doctor Oscar Ramírez es un reto para trabajar, porque 1.5 millones de personas con SSTR, definitivamente de cuánto trabajo informal estamos hablando. Entonces, hay dos puntos que hay que resaltar acá, ¿no? El sistema de vigilancia de salud, el sistema de vigilancia epidemiológica, que es quien tiene que conducir esto, es el Ministerio de Salud, definitivamente de la mano de otros ministerios, pero al ser un tema de salud ocupacional, engloba al Ministerio de Salud, y definitivamente a la larga, la data, tenemos que tener un sistema donde los trabajadores, la formalización del trabajo, donde los trabajadores estén registrados y saber con el tiempo qué riesgos estuvieron expuestos, los años de trabajo, porque muchos trabajadores ingresan a uno u otro trabajo y, digamos, entendamos que las enfermedades ocupacionales no es como un accidente que es fortuito, es un tema de exposición, y el tiempo de exposición marca la pauta para que se pueda desarrollar ese tipo de enfermedad, ¿no? Entonces, definitivamente que sistematizar la información, ahora que el Colegio Médico también ya está trabajando ese tema de la historia clínica electrónica, ojalá que el Ministerio de Salud pueda tomar su rol rector en esto, ¿no? Y complementando el tema de la sistematización a nivel de las compañías aseguradoras, EPS y compañías de seguros, sí sería importante lanzar una normativa, porque recuerden ustedes que dentro del SSTR estamos dentro de un marco legal, establecer una normativa que permita compartir data de incidencia, data de diagnósticos de enfermedad profesional por rubro industrial, que permitan compartir a nivel nacional estos diagnósticos, ¿no? Y se puedan implementar las medidas preventivas a nivel nacional. Sí vemos con preocupación pues que dentro de tanto la ONP, tanto el INR, el SECONAR, si tenemos algunas deficiencias en las compañías de seguro y a nivel de EPS en el diagnóstico de enfermedades profesionales, tanto en el INR, en el SECONAR y a nivel judicial, también existen serios problemas, ¿no? Y más aún porque no se define la causalidad de la enfermedad profesional. El otro día observaba un peritaje por un médico en el SECONAR que hacía el diagnóstico de enfermedad profesional de lumbalgia. Y era un examen, ustedes revisaban el informe, y era un examen netamente clínico, y no había absolutamente un análisis de los peligros, de los riesgos en el puesto de trabajo. No había, por lo menos, la mirada de un informe de evaluación ergonómica. La persona padecía de una lumbalgia, ¿sí? Y el médico perito colocó lumbalgia, enfermedad profesional. Entonces, vemos que a nivel del centro de conciliación tenemos serias deficiencias. Existe una ausencia de definición de las competencias de los médicos peritos a nivel del INR, del SECONAR, dentro del proceso de prestaciones económicas. También mencionar el tema de las dificultades a nivel judicial. A nivel judicial, los reclamos llegan vía acción de amparo. Los trabajadores, los
con un fin ganancial, obtienen un certificado de diagnóstico de enfermedad profesional en un hospital del MINSA, a través de un comité de diagnóstico de enfermedades para el Sistema Nacional de Pensiones. Y aquí voy a hacer un preámbulo, ¿no? El Sistema Nacional de Pensiones dispone que todos los hospitales del Ministerio de Salud puedan evaluar a las personas para acceso a pensiones por la OMP. Entonces, algunos trabajadores acuden a estos hospitales y consiguen estos certificados con diagnósticos de enfermedad profesional y que luego trasladan a través de una acción de amparo, a través de un proceso judicial, para el reclamo de prestaciones económicas por enfermedad profesional. Y esto genera una contingencia, porque los MCI o estos comités de los hospitales no revisan causalidad. Es un diagnóstico clínico y ahí tenemos serios problemas en la sistematización, en la notificación de las enfermedades profesionales. Hemos revisado, pues, digamos, la problemática, el cómo sistematizar, pero también quisiera plantear ya una pregunta así personal a cada uno de nuestros panelistas. ¿Qué harían cada uno si es que tienen frente a ustedes un caso con todos los criterios de causalidad? Tienen a la persona, al trabajador con la enfermedad profesional. Y delante de ustedes tienen un gestor de SST o de recursos humanos que les dice no notifiquemos. ¿Cuál sería su recomendación? Porque yo he tenido muchos casos de muchos colegas que me dicen, Oscar, ¿sabes qué? Ahí está clarito, tiene todos los criterios de causalidad, pero no me permiten registrarlo en el sistema de gestión y no me permiten notificarlo ni activar el SST. A ver, doctora Juliana Gallegos, primero las damas. Me causa gracia, porque en realidad la pregunta que hace Oscar no solamente se queda en el ámbito que le toca trabajar a él, ¿no? Esta misma actitud se ve frecuentemente cuando los accidentes pasan en las empresas y el ingeniero de seguridad te guiña el ojo y te dice que no le digas o no lo reportes como accidente, ¿no? Desde el punto de vista ético, es una respuesta ética, ¿no? Es lo que es y lo que no es, punto. O sea, si tú tienes una evidencia, tienes, digamos, la secuencia metodológica, científica, que te valora o que te avala ese diagnóstico de enfermedad profesional, pues tiene que seguir su pauta. Ahora, y ahí viene un dilema, pues, ¿no? Muchos profesionales, digamos, son orientados por sus jefes a que no registren estas enfermedades, que no sigan el proceso, que no les activen el CCTR, ¿no? Sin embargo, nuestro quehacer desde el punto de vista ética no es posible. Entonces, finalmente tienes que salir de ese trabajo porque hay una actitud que no es honesta, no es correcta, no es transparente, no es ética, pues la decisión es de cada uno, ¿no? Desde mi punto de vista personal, que es la pregunta que ha hecho Oscar, simplemente sigue su proceso. O sea, en mi caso, seguiría el proceso hasta el final, ¿no? Para concluir con la participación del médico ocupacional. Sí, es una pregunta interesante. Traído a la mesa doctor un dilema ético. El médico ocupacional está en la línea del empleador o el trabajador. En este caso, igual, la respuesta va a estar en función al código de ética. El médico ocupacional tiene independencia y no debería influenciarse por estas cosas. Yo creo que pasa por la sensibilización, ¿no? Sensibilización de los gerentes. Igual, si es que no saben, el trabajador puede hacer la denuncia directamente, ¿no? O sea, igual si es que no
nos pasa por la empresa, directamente lo puede hacer. Y es mejor tenerlo documentado y todo. Y ese es otro de los mensajes que usualmente se le da a los trabajadores. Para eso está el seguro, ¿no? O sea, un seguro está para eso, para utilizar frente a este tipo de problemas. Y de que no haya enfermedades en las empresas siempre va a haber. A pesar de todo el esfuerzo, y como bien se ha mencionado en la mesa, nuestro esfuerzo debe estar orientado a la gestión del riesgo y todo, pero siempre va a haber, y justamente el seguro es para eso. Bueno, es una pregunta que cae de maduro, ¿no? Pues la respuesta. Definitivamente que nosotros, primeramente, que todos tenemos un nivel de ética como médicos, ¿no? Y si las cosas están dadas, si el diagnóstico está, si tenemos un nexo causal, primeramente establecer que el diagnóstico definitivamente sea el adecuado, que tenga un nivel, digamos, de fiabilidad, confiabilidad adecuado, y si hay el nexo causal, si tenemos, por más que muchas veces no hay estas mediciones cuantitativas, pero se tiene la exposición, el tiempo de exposición es importante, y todos los otros elementos que puedan establecer causalidad. Definitivamente que nosotros tenemos que ser lo más transparentes posibles con el área, y bueno, algo mencionó la doctora Juliana, ¿no? Si es que la persona a la que le reportamos no está de acuerdo, pues creo que cada uno de nosotros ya somos adultos y tenemos la capacidad de, digamos, actuar éticamente, ¿no? Digamos, porque un trabajo va a pasar, pero nosotros tenemos una conciencia como personas, entonces definitivamente que no nos debemos a un trabajo, sino a lo que hacemos como personas y a la huella que queremos dejar digamos, y el legado que queremos dejar para nuestros colegas que nos vienen siguiendo. O sea, hay que dar un buen ejemplo. Definitivamente, ahora queda en cada uno de nosotros, pero lo correcto sería reportar y que siga el proceso y que se cumplan con lo establecido, ¿no? Completamente de acuerdo, y complementar pues que el no responder en esa línea ética, existe pues toda una responsabilidad médico-legal, ¿no? El médico que no tomó acción, que no siguió el proceso, tendría que ser responsable frente a todo el tema médico-legal que pudiera desprenderse. Quiero agradecer a la respuesta de nuestros panelistas a estas preguntas, y trasladar el micrófono al señor Jorge Mera, invitando a cada uno de ustedes las preguntas. Creo que ya existen algunas preguntas ahí por los panelistas. Por favor. Muchas gracias, doctor Oscar. Vamos a dar unos minutos para que podamos recoger estos formatos con las consultas o preguntas que tengan ustedes. Vamos a dar unos 5 minutos para que el doctor Oscar Ramírez nos pueda ayudar a organizar estas preguntas y a través de nuestro equipo de panelistas podamos responder. En unos minutos nos regresamos. Gracias. Muy bien, aquí hay varias preguntas, algunas se duplican, es por ello que voy a omitir algunas preguntas repetitivas. Hay una pregunta aquí que se repite, que dice: el médico ocupacional encuentra un posible caso de enfermedad ocupacional. Entiendo, una sospecha, ¿no? Y pregunta a la doctora Gallegos: ¿cuáles son los pasos a seguir para llegar al diagnóstico final, para incluirlo en el registro de enfermedades profesionales del sistema de gestión de SCT? ¿Y quién debe notificar? ¿El médico de empresa, el SAMO o el centro médico asistencial? La respuesta que voy a dar es, digamos, trabajada, conversada desde el punto de vista de la sociedad. No es necesariamente lo que tenemos en la norma, porque hemos visto que la controversia que existe entre terminología, ¿no?, en formatos, en procedimientos, no está clara, ¿no? Entonces, ante una sospecha de enfermedad profesional, el médico de vigilancia, el médico asignado a la empresa del primer nivel de atención, hace el registro de enfermedad, de sospecha de enfermedad profesional. Pero
necesitamos tener un diagnóstico definitivo, ¿no? Entonces, los trabajadores están asegurados a través de salud, tienen un sistema de salud. El siguiente paso sería ese, ¿no? O sea, una vez identificado, este trabajador tiene que seguir todo el protocolo para diagnóstico definitivo de esa enfermedad o dolencia del órgano o sistema comprometido. Una vez que tiene el diagnóstico definitivo de enfermedad, se pasa a una tercera valoración, que es la del nexo causal, ¿no? Se establece el nexo causal, con todo el procedimiento y protocolo que sustente el nexo causal, ¿no? Ahora, ¿quién debería hacer este reporte, ¿no? Entonces, tal como estamos, digamos, tomando o aterrizando en nuestra realidad, el primer problema que tenemos es que mejor dicho, no hay una claridad entre la definición de servicio de salud ocupacional. Entonces, muchos lo entienden que el servicio de salud ocupacional es el SAMO, el que hace el servicio de apoyo al médico ocupacional. Pero este servicio médico de apoyo es un servicio en que te hace una valoración en un punto en el tiempo. No tiene una relación directa con valorar y evaluar los factores de riesgo, ¿no? Entonces, primero tendríamos que definir el tema de servicio, ¿ya? Ahora, si el médico ocupacional que hace la vigilancia no es especialista, entonces no podría determinar la causalidad. La sospecha sí, pero tendría que ser esta comisión o este grupo de profesionales especialistas que realicen el nexo causal, y para realizar el nexo causal necesariamente tienen que conocer los factores de riesgo, tienen que tener la evidencia de los factores de riesgo para poder establecer la causalidad, ¿no? Ahora, después de determinado, porque ese es el otro problema que teníamos, ¿no? Una vez que nosotros hemos hecho el diagnóstico de enfermedad profesional, lo correcto es llevarlo hacia el sistema de compensación, pero no todos los trabajadores tienen o están inmersos en el sistema de seguro, el CCTR, ¿no? Y ahí tenemos otra dificultad. O sea, finalmente llegamos al diagnóstico y el porcentaje de trabajadores que no están coberturados, digamos, no tenemos ahí una acción siguiente, ¿no? Nosotros pensamos que debería mejorar la legislación en razón de finalmente también delimitar este proceso hasta que el trabajador sea compensado, ¿no? Pero bueno, estamos trabajando en esta propuesta. La siguiente pregunta para el doctor César Cano. Primero, la sociedad Sopeso, en conjunto con Somnoma, ha analizado del por qué actualmente, considerando que tenemos 80 médicos especialistas y más de 400 médicos egresados de las maestrías, ¿por qué motivo cree usted que tenemos un subregistro, entendiendo que este número de tanto especialistas y médicos egresados de las maestrías ya debieran estar realizando las notificaciones? Y adicionalmente, una pregunta adicional, que nos comente qué experiencias tiene de otros países, porque ha mencionado Brasil y Argentina,
sobre cómo en estos países se hace el registro y notificación de las enfermedades profesionales, doctor César. Gracias por la pregunta. En relación a su registro, como bien mencionó el doctor Oscar Ramírez, la estadística habla de aproximadamente 160 médicos que cumplirían con la normativa, 110 especialistas con registro y cerca de 30 con grado de magíster. Y ejerciendo, como el doctor mencionado, 400 egresados, y ejerciendo en realidad son como 5.000 a nivel nacional. El problema es que no todos cuentan con esta competencia y considerando solo 400 es un número insuficiente para el país. Definitivamente necesitamos médicos especialistas, eso es clarísimo, ¿no? Y hay experiencia de otros países que han abordado esta problemática de diferente manera y conversando entre las universidades y las sociedades. Para nosotros es importante retomar la 763, que fue una mesa redonda justamente para tratar esta mesa de trabajo, para retomar este tema de competencias. Urge, como les decía, ver este tema puntual, porque si no vamos a seguir cayendo en este tema de que no se cuenta con las competencias y no se va a poder hacer la identificación como bien ha determinado la doctora Juliana. En relación a experiencias, Brasil nos lleva cerca de 30 o 40 años. Ellos tienen un sistema de vigilancia epidemiológica. Hablábamos del sistema de vigilancia epidemiológica en el contexto de la metodología epidemiológica. Y tiene que basarse en todo lo que implica, ¿no? Desde la recolección de la información. Lamentablemente en Perú, por ejemplo, tenemos ahorita algunos dobles registros, ¿no? Pues, por mencionar, se acaba de implementar también un registro de parte de los servicios médicos ocupacionales al Ministerio sobre la morbilidad de los trabajadores. Sin querer se está duplicando esta información que está reportando el médico a través del anexo 4. Entonces, lo que necesitamos más bien es tratar de unificar, uniformizar. Y en Brasil, ya que el doctor llama para conversar, por ejemplo, ellos, cómo trabajaron el tema del trabajo informal, ellos han establecido un programa de vigilancia de la salud de los trabajadores desde la atención primaria, con participación de médicos de familia. Es una experiencia muy importante porque un poco cumple lo que mencionábamos, ¿no? La competencia del médico no ocupacional, pero en el reconocimiento, no en el diagnóstico, ¿no? En el tema de sospecha. A la fecha hay un esfuerzo de salud que también están tratando de implementar este tipo de cosas y creo que podríamos mirar hacia estos países para poder también seguir avanzando. Justamente había una pregunta sobre las MIPES y cómo debían realizar la notificación de las enfermedades profesionales en las MIPES, y el doctor César Cano ha respondido, que era una pregunta para la doctora Gallegos. Es que doctora Gallegos, saluda. La siguiente pregunta para el doctor Roy Santa Cruz dice: ¿cree usted que el Estado, junto con el sector privado, podría mejorar el reporte de enfermedades profesionales? ¿De qué forma el sector privado podría mejorar este sistema? Bueno, definitivamente que ya lo conversamos antes y la doctora Gallegos lo abordó. El tema de la normativa es muy importante. Tenemos que tener una normativa, digamos, que sea uniforme, porque tenemos muchos, por así decirlo, estándares y no está claro quién debe reportar. El sector privado, a través de las sociedades, cuando participamos de las reuniones de la Sociedad Nacional de Minería y Petróleo, donde suelo asistir, siempre hay una predisposición en colaborar, en hacer digamos, bastantes esfuerzos por el tema preventivo y digamos, todo es mucho más yéndose al tema preventivo tanto de enfermedades ocupacionales como accidentes, ¿no? Entonces, definitivamente que la idea es que el Estado tenga el rol rector, pero el sector privado, en las diferentes instancias, de las diferentes ópticas, siempre va a apoyar, ¿no?, estas iniciativas, siempre y cuando estén dirigidas al tema preventivo, que a la larga va en pro de la salud de los trabajadores, ¿no? Entonces, estas mesas de diálogo que estamos estableciendo ahora definitivamente que sirven de mucho y podrían servir de mucho más si estas mesas son más abiertas, con participación del Ministerio de Salud, con participación de los diferentes actores. Digamos, en este caso estamos los médicos, pero también hay profesionales de la salud. Recordemos que la salud ocupacional es multidisciplinaria, hay muchos
digamos, profesionales que trabajamos en los seguridad y salud en el trabajo que podrían aportar mucho. Estas mesas de diálogo podrían servir para actualizar la normativa con participación de la empresa privada y que esto sea consensuado, ¿no? Esto podría ser una forma, ¿no? Finalmente hay una pregunta para el doctor César Cano que dice: ¿qué parámetros podríamos utilizar para explicarle a los directivos de una empresa sobre el beneficio de la notificación de las enfermedades ocupacionales? En realidad esto pasa por una de las funciones como médico ocupacional, y es la sensibilización en las compañías, ¿no? De pronto, lamentablemente, la cultura por ahora, ¿no?, en temas de diagnóstico de enfermedades profesionales pasa por cumplimiento y por miedo. Deberíamos de trabajar no por cumplimiento y por miedo, sino bien todo lo contrario, enfocados a la protección del trabajador. Y eso pasa por sensibilización. Ya pasó en todos los países. Perú está pasando por una etapa donde estamos evolucionando desde el punto de vista de la cultura a nivel de prevención de riesgos, ¿no? Entonces, es complicado sensibilizar al gerente y a todos de la importancia, ¿no? Y ver, como les decía, que esto es parte del proceso que se puede dar en cualquier proceso productivo o en cualquier empresa, ¿no? No sé si alguno de los panelistas quisiera complementar alguna de las preguntas adicionales. Sí, César. Aprovechar la mesa y, como bien lo mencionaron también, quisiera comentar sobre la responsabilidad del médico ocupacional. Ya, un poco traer a alusión el comentario que se hizo justo en la jornada del año pasado, y el doctor Oscar Manduca, que es un médico muy conocido argentino, mencionaba de la negligencia médica ocupacional. Así como un cirujano al operar una pierna que no es, puede ser denunciado por negligencia médica, el médico ocupacional también. Hay negligencia cuando no hace lo que tiene que hacer, es parte de su trabajo, ¿no? A veces no tomamos eso en cuenta, y ahorita un poco revisando los temas judiciales, esos son otros los temas que quería comentar. La mayoría de casaciones por enfermedad profesional hasta el 2003 el número era bajito, más las casaciones se daban por temas de accidentes, pero desde el 2014 hasta esta fecha, o el 2015, han aumentado. Por ahora se está viendo desde el tema del empleador, la responsabilidad del empleador, pero no olvidemos que también el médico tiene una responsabilidad importante en todo este proceso, ¿no? Entonces, trabajemos con conciencia, con ética, y creo que por ahí va el tema. Finalmente, yo quiero llamar a la sensibilidad de todos los que están escuchando y los presentes para reforzar y fortalecer los aspectos éticos del quehacer médico. No olviden que ante todo somos médicos y debemos cumplir nuestro juramento hipocrático, ¿no? Primero, no hacer daño. Tal como va la situación, realmente es bastante preocupante la realidad que estamos viviendo como país, porque vemos mucha debilidad ética en las acciones de los colaboradores, de los médicos que hacemos salud ocupacional. En la experiencia que yo tengo, pues estoy evolucionando hacia, digamos, ¿qué les puedo decir? Ha ido evolucionando de mala manera. Antes los actos no éticos eran aislados. Ahora ya se está convirtiendo en un comportamiento casi cotidiano. Y eso es algo que no se puede permitir, que no se debe permitir, porque al final el camino se puede truncar. El esfuerzo de todos es caminar hacia adelante, esforzarnos por la salud de los trabajadores y también por nosotros, porque al final cada uno de nosotros somos trabajadores y tenemos que trabajar y esforzarnos para poder mejorar todos los sistemas, pero estos sistemas no van a mejorar si nosotros como personas no reflexionamos y no mejoramos en nuestros actos, en nuestras decisiones con ética. Básicamente es llamarme atención a reforzar
la sensibilidad de los aspectos éticos en la toma de sus decisiones. Bueno, finalmente también quería dejar una pequeña reflexión. Todos aquellos médicos que hacemos salud ocupacional, recuerden que elegimos esta área, esta carrera, digamos, este horizonte, porque nos preocupamos por la salud de los trabajadores. Algo que en las entrevistas de trabajo que alguna vez pasé y siempre le dije a los gerentes que alguna vez me entrevistaban, y siempre lo comparto, una enseñanza que nos dejó Ramazzini, es que no es justo que donde los trabajadores van a buscar el sustento diario, el sustento de vida, encuentren una enfermedad ocupacional o encuentren la muerte. No es justo. Entonces, porque ellos como todos como trabajadores, vamos a buscar un sustento de vida que es el trabajo. El 70% de nuestro tiempo probablemente de nuestra vida pasamos en el trabajo. Entonces merecemos ambientes de trabajo saludables, justos, y nosotros con nuestro actuar médicos hay que ser éticos en ello, ¿no? La pregunta que nos hizo el doctor Ramírez justamente nos llama a esta reflexión. Si hay que reportar algo, hay que hacerlo, sí, porque eso es lo que es correcto. Mientras lindemos en lo ético y en lo correcto, creo que no estamos haciendo nada malo, sino más bien estamos en pro de la salud de las personas, ¿no? Que es la razón de ser del médico ocupacional. Gracias. Un fuerte voto de aplauso para nuestros panelistas, por favor. Doctora Gallegos, representante de Somoma, doctor Cano, representante de Sopeso, doctor Santa Cruz, representante del sector privado. Agradecemos su participación en este primer foro. Agradecer también a la plataforma de la Universidad Católica del Perú. Voy a dar lista a las conclusiones de este primer foro y voy a mencionar en forma puntual cada uno de ellos. El primer punto de conclusión es que está pendiente armonizar la normativa en relación al registro y notificación de las enfermedades profesionales con la Rectoría del Ministerio de Salud, ¿no? Esta Rectoría del Ministerio de Salud debe ser transversal a todos los demás sectores, Ministerio de Trabajo, Ministerio de Justicia, para que tengamos un solo sistema de notificación, como se ha mencionado por nuestros panelistas. La segunda conclusión es mejorar o establecer un sistema de vigilancia epidemiológica nacional, mejorando la calidad de los exámenes médico-ocupacionales, mejorando la competencia de los médicos ocupacionales, delimitando la normativa que está pendiente en relación a los médicos ocupacionales, y también delimitar las competencias de los otros profesionales del Servicio de Seguridad y Salud en el Trabajo. Hay una norma pendiente sobre cuáles son los requisitos mínimos de formación que debe tener un responsable de seguridad y salud en el trabajo. ¿Cuál debe ser los requisitos mínimos o competencias de formación de posgrado en el profesional que dice llamarse higienista, que dice llamarse ergónomo? Sistematizar toda esta información de notificación para un registro único. También aquí hemos mencionado todos los diferentes actores del sistema que tienen responsabilidad. Y finalmente recalcar el aspecto ético profesional en la notificación de las enfermedades profesionales, ¿no? Estas son las conclusiones que vamos a compartir con todos los asistentes y nuestros clientes en esta primera jornada. Agradezco a cada uno de ustedes la participación y voy a ceder el micrófono a nuestro maestro de ceremonias, el señor Jorge Mera. Jorge. Muchas gracias, doctor Ramírez. Bueno, luego de las conclusiones dadas por el doctor Ramírez, quiero agradecer a la mesa, ¿sí?, de panelistas, a nuestro excelentísimo equipo de panelistas, por los aportes brindados el día de hoy. Antes de finalizar este evento, quiero invitar al ingeniero Luis Arrieta para que nos dé las palabras de cierre. Aplausos, por favor. Muy buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias a todos los asistentes, a los panelistas. Yo me llevo hoy otra reflexión, ¿no? La reflexión respecto de lo importante del trabajar juntos. Tenemos un trabajo, nosotros también hacemos un mea culpa respecto de la sistematización. Trabajamos mucho con los temas de ética, es claro y está detectado en varias empresas, en varias clínicas, en varios hospitales. Tenemos la problemática detectada, o sea, estamos hablando de temas de judicialización, de procesos, en temas de reclamos por enfermedades ocupacionales, por accidente de trabajo, y es algo que no debería pasar. Hay un sobreesfuerzo respecto del tema de higiene, hay un sobreesfuerzo respecto del tema de salud ocupacional, estamos generando sobrecostos al mismo Estado, nosotros mismos estamos generando retrasos a toda esta política de avance que deberíamos estar empujando. No estamos empujando esto, estamos al contrario, retrasándonos, estamos por entrar en temas de judicialización. Creo que Roy me puede apoyar bastante y varios de ustedes, que en el sector minero ya se volvió más que todo un proceso de judicialización, los reclamos por enfermedades ocupacionales. Sabemos y es claro de que no hay tantos enfermos ocupacionales. El sector industria recién comienza con esta tarea y es probable que dentro de poco también el sector se vea afectado por toda esta problemática. Entonces, los sustentos de causalidad, los requerimientos que recibimos con ustedes como clientes, tienen que estar enfocados justamente a lo que yo escuché, enfocado realmente al problema, ¿no? No es probable que una persona que realmente tenga un problema de salud ocupacional no encuentre la cobertura, no encuentre la facilidad. Más facilidad encuentra una persona con un proceso judicial. Hay sobresistematización, el mismo sistema, o sea, hay clínicas con sistemas, compañías aseguradoras con sistemas, brokers con sistemas, empresas con sistemas, y no hay un correcto registro. Cada quien guarda su información, más la información no se comparte como el Estado lo debería. El Estado es quien debería decirnos cómo nosotros entregar la información. Vi con asombro los reclamos o cuántos reclamos por enfermedad o accidente hay ahorita en salud ocupacional, 24 o 30 reclamos por enfermedad ocupacional en los últimos años. Nosotros debemos recibir un promedio de los 17.000 reclamos que tenemos mensuales, al año. Ese promedio del 40% deben ser reclamos por enfermedad ocupacional. La tendencia del Ministerio de Trabajo es a la baja. La tendencia de las compañías aseguradoras es al alza. Les hemos dicho al ministerio, o en algún momento hemos hablado con los ministerios para indicarles de que nosotros les entreguemos la información. En vez de tener a 5.000 clínicas, tendrían a 4 compañías aseguradoras entregando la información. O Salud, Minsa, las compañías aseguradoras AFP y ONP serían 6 entidades que compartirían todo el tema de reclamos por enfermedad ocupacional. Hay medios, consideramos que hay propuestas que sí podrían servir. El tema es ordenarnos. En este ejercicio de poder escuchar las opiniones me ha quedado bastante claro que la problemática es amplia, es mucho más allá de lo que nosotros creemos, pero hay soluciones. Ya no es que estemos inventando la pólvora, el Perú está en una situación en la que deberíamos ya aplicar soluciones inmediatas, no estar esperando que las cosas nos pasen. Nos falta comunicarnos entre nosotros, entre los mismos gremios, nos falta agruparnos, ¿no? No sé, actividades concretas deberían agruparse, empezar a trabajar directamente. Las mismas clínicas, también compartir la información. Es una tarea de todos, creo acá, ¿no? El tema de salud ocupacional es un tema que es nuevo, pero ya ni tan nuevo, ya tiene más o menos unos 11 años en el sector minero, desde el año 91 está con esta gestión. Les agradezco bastante. Creo que este foro, que espero se comparte, se siga compartiendo, o estas mesas de trabajo, analizando la problemática y viendo desde todos los puntos de vista, lamentablemente no pudimos tener la presencia del Estado en esta mesa, nos va a ayudar. Nos va a ayudar, creo, y comparto lo que dijo Roy, deberíamos ya trabajar de esta manera, ¿no? Con foros ya con provincias. Agradezco mucho la presencia de Juliana, que sé que viene desde Arequipa, pero le interesa, o sea, hay gente que está bastante dedicada con el tema de salud ocupacional. Yo aprendí mucho de salud ocupacional por la mesa que está sentada y que nos acompaña. Necesito de su apoyo, necesito que nosotros, que somos la punta de lanza,
que espero que dentro de unos 10 años estos temas ya estén solucionados y no esperar a tener 20 o 30 años más con el mismo problema. Consideramos que son 17 millones de población económicamente activa actualmente en el país. El tema de salud ocupacional no abarca ni 1,5 millones, que escuché, y básicamente es la problemática del CCTR. Tenemos muchos sectores todavía por trabajar. El sector agrario casi no se está trabajando. Básicamente estamos trabajando en el sector minero, sector construcción y alguna industria puntual, bien puntual. Agradezco a la Universidad Católica por ser el medio, por apoyarnos, por ser nuestro aliado estratégico en todos estos procesos de lo que son capacitaciones, de lo que es este hito, creo yo, de poder transmitir esto a muchas más personas. Esperamos que haya muchos más participantes a nivel nacional y que nos puedan ver en todas partes. O sea, las preguntas esperamos también que se den desde todo nivel. Y muchas gracias por su participación. Muchas gracias, Luis. Ahora quiero invitar al doctor José Carlos Flores, director académico del Instituto para la Calidad de la Universidad Pontificia Universidad Católica. Aplausos. Bueno, buenas tardes. Solamente unos breves minutos para felicitar a los expositores, a los participantes y a Pacífico Seguros, a la señora Arrieta y al ingeniero Jorge Mera, que han confiado en nosotros. Estamos convencidos que hablar de estos temas para poder conocer el contexto, para poder especializarnos, para poder fortalecer capacidades es capital. Estos diálogos de partes interesadas tienen que continuar para seguir generando conciencia en todos los sectores a lo largo de todo el territorio nacional por la importancia del tema, por la relevancia del tema. Solamente con algunas cifras que han indicado los expositores nos damos cuenta de lo mucho que hay por hacer. Y de nuestro lado, como Instituto para la Calidad de la Pontificia Universidad Católica del Perú, brindar las capacidades que hay en este vínculo que tenemos como socios estratégicos, este vínculo universidad-empresa, para nosotros es clave también. Felicitar también y saludar la presencia de las personas que están acá en la sala, así como las personas que han seguido gracias a la tecnología y que nos permite cada vez llegar más. Así que muchas gracias, felicitar a ustedes por el evento y continuaremos con esta serie de eventos y conferencias que comienza el día de hoy. Muchas gracias. De acuerdo, muchas gracias. Entonces, estamos dando por finalizado el día de hoy a nuestra primera mesa de diálogo. Gracias, señores.